Y vamos a dar inicio al tema del día de hoy, que es hepatocarcinoma. Este es el... Ok. Un segundo, por favor. A ver, vamos a poner otra vez compartir la pantalla. Muy bien, entonces, como les comentaba, vamos a iniciar el día de hoy con el tema de hepatocarcinoma. Este es el tumor primario del hígado más frecuente, más importante. Hay muchos tipos de tumores primarios del hígado. Y bueno, decir cáncer de hígado, decir pues que es un cáncer primario de hígado, son términos que no se usan, más que nada usamos el nombre de la histología y en este caso la más importante, hepatocarcinoma. Este es el aviso de privacidad. Y bueno, pues vamos a iniciar con la epidemiología. A nivel mundial, vemos cómo la incidencia ocupa un quinto lugar en hombres, va hasta los, no es tan frecuente en las mujeres, pero si vemos a nivel de mortalidad, ya es una neoplasia que ocupa el segundo lugar en hombres y la sexta en mujeres. Entonces, es una neoplasia que tiene un mal pronóstico, ¿sí? Aunque la incidencia no está en los primeros lugares, sí lo está en la mortalidad. Y bueno, si hacemos mezclamos ambos sexos, esa es la gráfica del GloboCan del 2018, vemos que en la incidencia no figura entre las primeras 5 causas, pero estaría aquí en la sexta causa en incidencia. Y cuando nos vamos a mortalidad, ocupa la cuarta causa en mortalidad, ha ido aumentando tanto la incidencia como mortalidad a lo largo de los años. Este es un mapa bastante interesante en el que vemos en la gráfica de círculos está la etiología, ¿sí? ¿Cuál es la causa del hepatocarcinoma, ¿no? De la cirrosis que lleva al hepatocarcinoma? Y aquí vemos la incidencia, el número de pacientes por 100.000 habitantes ajustado a la edad. Entonces, vamos a ver cómo los lugares donde más hepatocarcinoma hay es a nivel en África, ¿no? Aquí en el oeste de África, en el sur de Asia, China, Mongolia. En Mongolia vamos a ver que pasa algo muy interesante. Y en México, pues estamos aproximadamente entre 4.7 y 5.8 casos por 100.000 habitantes. En cuestión de la etiología, pues vemos que dos de los factores de riesgo que dan cirrosis comunes es la infección por el virus de hepatitis B y virus de hepatitis C. Normalmente el virus de hepatitis B se relaciona más que nada al este de Asia, al sur de Asia, ¿sí? Y el virus de hepatitis C se relaciona más que nada en Norteamérica, en Europa y en Japón, ¿sí? Aquí en México pues no hay los datos estadísticos pues fiables para ver cómo está esa parte del rango de infecciones de virus de hepatitis B y C. La mortalidad en México, vemos cómo ocupa el cuarto lugar en hombres, el tercer lugar en mujeres, y bueno, a nivel total está en la tercera posición. Y en Yucatán pasa algo bastante interesante que el INEGI en el 2014 indica que la primera causa de muerte por cáncer en hombres son los tumores malignos de hígado y de vías biliares. Y en mujeres ocupa la tercera posición. Entonces, como podemos ver, es un tumor altamente letal que cada vez es más frecuente. Y pues, si bien no es muy promocionado, no se habla tanto del hepatocarcinoma u otros tipos de cáncer a nivel de hígado, pues vemos que a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel local, representa una
causa principal de muerte por cáncer. Esa es una gráfica de el ISSSTE en el 2018, como estábamos en oncología médica, y vemos que la consulta de tumores hepatobiliares ocupa el 3% de la consulta, más allá del cáncer de pulmón, ¿sí? No es de los más incidentes, pero bueno, ocupa un lugar interesante. Y en cuestión, si hacemos un desglose del ISSSTE, de qué es lo que vimos en cuestión de hígado y vías biliares, vemos que el 69% de los pacientes tenían hepatocarcinoma y el 30% un CA de vías biliares aproximadamente. Y bueno, acá vemos que implica una distribución global el hepatocarcinoma, diferentes etiologías, las más importantes, pues las infecciones crónicas por virus de hepatitis B, C, y pues bueno, vamos a ver cómo la parte metabólica es un factor de riesgo novedoso, es un factor de riesgo importante, ¿no? En cuestión de grupo étnico, sobre todo en asiáticos, en cuestión de género, ligeramente predominante en el sexo masculino, y bueno, la edad también llega a ser un factor de riesgo. Habíamos comentado que en México teníamos aproximadamente de 7 a 8 casos por 100.000 habitantes. Aquí, esa es una gráfica de los países que más cáncer de hígado tienen a nivel mundial. Y vemos en primer lugar en Mongolia. Nos llama muchísimo la atención cómo está en 93 casos por 100.000 habitantes. En Mongolia es un foco rojo, ¿sí? No se sabe exactamente cuál es la razón de por qué en este país, ¿no? En esta región, el cáncer, el hepatocarcinoma es bastante elevado. Miren su siguiente competidor, que es Egipto, apenas, o sea, bueno, tiene 32 pacientes por 100.000 habitantes. Entonces, probablemente sea la raza asiática, probablemente sea la parte genética. Hay una tasa alta de infección por virus de hepatitis C en Mongolia. Entonces, llama mucho la atención esta incidencia tan alta en este país. En cuestión de la patogénesis, pues bueno, normalmente tal vez un 70-80% de pacientes van a tener cirrosis, ¿sí? No todos, pero es la mayoría. Y de los pacientes que no tienen cirrosis al momento del diagnóstico, más del 50% van a desarrollar cirrosis junto con el tipo de tumor. Independientemente cuál sea la causa de la cirrosis, ¿sí? Independientemente si es por infección, si es por metabólico, si es por alcohol, en la cirrosis van a haber alteraciones en el promotor TERT, que va a implicar en la regulación de las telomerasas. Y probablemente es una mutación que se ha visto, pues si bien no en el 100%, un porcentaje importante, tal vez un 40-50% de pacientes con hepatocarcinoma. Se ha intentado dar tratamientos contra o sea, teniendo como blanco estas telomerasas, pero bueno, no han tenido éxito, ¿no? Y bueno, también llama la atención que hay pacientes que, aunque no desarrollen cirrosis, van a tener un riesgo de hepatocarcinoma. ¿Sí? Probablemente sea por diferentes vías de activación, diferentes vías genéticas, ¿sí? Puede ser sobre todo de virus de hepatitis C, virus de hepatitis B o el adenovirus asociado, que eso no es tan común, que por lo general este adenovirus asociado va junto, como su nombre lo indica, va junto con otros virus de la hepatitis. En cuanto a factores de riesgo, pues el más importante y el más común, la cirrosis, ¿no? Independientemente de la causa, cualquiera que sea la causa, puede haber este hepatocarcinoma. Las hepatitis crónicas por B y C, pues haciendo un desglose, ¿no? El riesgo de un hepatocarcinoma en pacientes con infección crónica de hepatitis B de un 10 a un 25% y en hepatitis C un 20%, muy, muy similares. Y lo que está teniendo más auge, lo que nos estamos dando cuenta, son las enfermedades metabólicas, ¿sí?
la enfermedad de depósito de ácidos grasos, que no se relaciona al alcohol, ¿no? No alcoholic fatty liver disease, que este estado se puede convertir en una esteatohepatitis, ¿no? Non-alcoholic steatohepatitis. Entonces, vemos cómo los factores de riesgo van a cambiar en cuanto a al tiempo. Hepatitis C, hepatitis B, va a ir disminuyendo por las vacunas, por la accesibilidad al tratamiento, y cada vez es más común. Y bueno, por otro lado, vemos cómo por el estilo de vida, sedentarismo, muchos otros factores, el riesgo metabólico aumenta. Diabetes, obesidad y bueno, los estados inflamatorios crónicos del hígado. La cirrosis por cualquier causa incrementa el riesgo de hepatocarcinoma de un 2 a un 4%. Bueno, aquí ya comentamos que la principal causa de la cirrosis depende de la región geográfica, ¿no? Una diferente entre Asia, diferente en Occidente. Y bueno, esto es algo que cada vez se estudia más, el hígado graso no alcohólico, ¿sí? Tenemos el hígado graso relacionado al alcohol. Y bueno, hay un nuevo término relativo, ¿no? El BASH, ¿no? Que son ambas, both, B de both. Entonces, es posible que alguien pues consuma alcohol y también tenga un estilo de vida sedentario y bueno, se junten ambas patologías, ¿sí? Y bueno, esto es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Se espera un incremento del 122% en los próximos 15 años. Vemos como de un hígado sano puede haber una esteatosis hepática, se vuelve una esteatohepatitis, y esta esteatohepatitis, un 15-30%, va a desarrollar fibrosis o cirrosis, y bueno, esto va a ser un factor de riesgo para hepatocarcinoma. Y bueno, ¿por qué les comento esto? Porque podemos esperar que cada vez más pacientes, más personas vayan a la consulta teniendo esas condiciones, ¿no? Sí, tal vez cuando ustedes terminen, los que se dedican a la parte clínica, gastroenterología, cirugía general, medicina interna, medicina familiar, medicina general, ¿no? Es una patología que vamos a ir viendo que va a incrementar todos los estados de hígado graso alcohólico y hígado graso no alcohólico. Y bueno, vamos a ver la relación que tiene el hepatocarcinoma con las enfermedades metabólicas. El incremento del índice de masa corporal, ya sabemos que la obesidad es un factor de riesgo para muchos tipos de cáncer, muchos tipos de tumor. Y en esta gráfica vemos cómo el riesgo relativo para tener un tumor primario del hígado, o sea, el hepatocarcinoma, va a ser un riesgo muy superior, 4.5 el IRR, a los distintos tipos de cáncer. Pacientes con enfermedad de hígado graso no alcohólico, ¿sí? Vean como el HR con cáncer de mama 1.9, el HR para cáncer de colon 2.0, y nos llama la atención que para hepatocarcinoma es de 16, ¿no? Entonces, ese estado inflamatorio crónico del hígado aumenta muchísimo el riesgo de padecer un tumor hepático. Y en relación a la diabetes, pues bueno, esta gráfica, ¿no? Vemos pacientes que no tienen diabetes, pacientes con diabetes y el porcentaje. Es una gráfica bastante evidente, ¿no? Vemos cómo se abren las curvas a partir del, tal vez, tercer año, cuarto año, y es más evidente cómo se abren las curvas. Es definitivamente pues, un factor de riesgo importante, el estado metabólico, y eso es lo que cada vez va a ser más común. Tal vez en unos 20, 30 años, las enfermedades infecciosas por virus hepatitis C y B no sean tan importantes y tengamos un problema por estas enfermedades metabólicas.
En cuestión de las clasificaciones de los tumores hepáticos, pues eh, esa es una gráfica un poco antigua. Y bueno, nada más es tener en cuenta que hay muchas lesiones benignas a nivel del hígado, ¿sí? Y en cuestión de las malignas, la más importante es el hepatocarcinoma. En la próxima clase vamos a hablar de los tumores primarios del hígado que vienen no del epitelio hepático, o sea, no del tejido hepático, sino de los conductos biliares, que es el colangiocarcinoma. Normalmente la histología clásica nos va a reportar un hepatocarcinoma, así sin más. Tal vez el patólogo nos ponga hepatocarcinoma moderado, moderadamente diferenciado, bien diferenciado, pobremente diferenciado, pero básicamente lo va a reportar como hepatocarcinoma. Tal vez algún patólogo con más experiencia nos pueda reportar que sea clásico, fíbrula lamelar, sarcomatoide, etcétera. Pero la subclasificación pues realmente no tiene mucho impacto en cuestión de tratamiento. Todos se van a tratar de forma, hasta el momento, igual. Y lo que se está trabajando es, desde el 2019, es una clasificación molecular que cada vez se nota más la diferencia en dos patrones, ¿no? El patrón proliferativo y el patrón no proliferativo. Y bueno, tiene diferentes características genéticas, cada patrón, y algunas características clínicas, ¿sí? Vean, nada más como comentario, el patrón no proliferativo, por lo general vamos a ver bajas, la alfa-fetoproteína va a estar normalmente baja. No está acá, pero bueno, es un dato importante. ¿Por qué? Porque no, aunque tengamos una alfa-fetoproteína negativa, no va a excluir que sea un cáncer de hígado. Esos son los aspectos macroscópicos, ¿sí? Aquí vemos en las tres figuras iniciales, A, B, C, son tumores a nivel en hígado cirrótico, ¿sí? Vemos un hígado nodular, ¿sí? Y bueno, en la figura A vemos claramente dónde está la lesión del hepatocarcinoma de tipo nodular. Y algo que no es tan común, vemos en la figura D, una hepatocarcinoma en un hígado sano, en un hígado sin cirrosis. ¿Cómo se hace el diagnóstico de hepatocarcinoma? Pues realmente eh, es, es por imagen la sospecha. Clínica no hay clínica específica, muchos síntomas inespecíficos. En cuestión de los laboratorios, las pruebas de funcionamiento hepático pueden estar alteradas, pero no es común. Y la alfa-fetoproteína se eleva solamente en un 55 o un 70% de los casos. En bibliografías antiguas, la alfa-fetoproteína está considerada como un criterio diagnóstico, pero actualmente en bibliografías modernas ya no está la alfa-fetoproteína como criterio, ¿no? Ya no nos importa para el diagnóstico. Para pronóstico nos puede servir. Y bueno, en cuestión de imagen, ultrasonido, tomografía y resonancia magnética. Entonces, ¿cómo es la parte clínica del paciente con hepatocarcinoma? El modelo típico es que el paciente tenga una descompensación de la cirrosis. Entonces, cuando un paciente que tiene cirrosis empieza con ascitis, empieza con sangrado, con pérdida de peso, ¿sí? Con una encefalopatía. Bueno, cuando hay algo que descompensa la cirrosis, que tiene ictericia, perdón, pues lo que, lo que normalmente se hace en el protocolo de estudio de esos pacientes es un ultrasonido. Y en el ultrasonido, pues es cuando se documenta que hay un nódulo. Otro tipo de patrón de diagnóstico es un paciente con cirrosis que en un ultrasonido de seguimiento se detecta ese nódulo en el hígado. Entonces, clínicamente es sobre todo en pacientes con cirrosis, ¿no? Que se les hace un ultrasonido de seguimiento, tiene una descompensación de la cirrosis. Y una vez que tengamos ese ultrasonido, ¿sí? Ya que tengamos la sospecha
por el ultrasonido, habría que determinar con una tomografía trifásica, una resonancia magnética, el tipo de tumor que hay en el hígado, ¿sí? En medicina no hay nada ni al 0%, no hay nada al 100%. Y bueno, el hepatocarcinoma es uno de estos tumores en oncología que sale de la regla. Hay que tomar biopsia. Actualmente, no. La respuesta es, no es necesaria la biopsia para hacer un diagnóstico adecuado de hepatocarcinoma, ¿sí? Porque la tomografía y la resonancia magnética tienen una sensibilidad y una especificidad muy, muy elevada, ¿sí? No tenemos muchos diagnósticos diferenciales, entonces las guías actuales nos dicen que con una tomografía y una resonancia magnética dinámica podemos hacer los diagnósticos. ¿Cuándo vamos a hacer el diagnóstico por imagen? Tenemos que tener una serie de requisitos, bueno, el paciente debe de tener esos requisitos para poder hacer un diagnóstico por imagen. De entrada, que tenga un tumor mayor de 1 centímetro y que tenga un hígado cirrótico, ¿sí? O pacientes con infección crónica por virus de hepatitis B. Entonces, muchos pacientes, la gran mayoría de los pacientes nos llega de esta manera, ¿no? Tumores mayores de 1 centímetro y antecedentes de cirrosis. Como un criterio, bueno, eso es parte de lo que yo pongo, ¿no? Un radiólogo entrenado. Esa es una opinión personal. ¿Por qué lo digo? Porque no, estos criterios diagnósticos, los saqué de una guía de hepatocarcinoma del 2016. Sin embargo, estos criterios ya estaban, ya se han descrito desde tal vez 2013 aproximadamente. Pero hasta la actualidad todavía hay radiólogos que no saben cómo hacer estos diagnósticos de hepatocarcinoma por imagen. Digo, cada quien, pero bueno, eso es algo importante, ¿no? A veces, a pesar de que sea un cáncer relativamente común, pues tal vez no haya esta promoción, ¿sí? Tal vez no sea algo, y bueno, eso es algo con lo que me he topado mucho, ¿sí? Que yo pido tomografías trifásicas, tomografías especiales, y el radiólogo nada más pone que hay un nódulo que tiene pues un realce con el contraste, y bueno, eso también es una limitante, ¿sí? Y bueno, pues yo también, o sea, esa parte no solamente es un radiólogo entrenado, sino también un oncólogo entrenado, ¿sí? Yo cuando recién egresado de oncología médica, tampoco sabía que se podía hacer un diagnóstico por imagen. Pero bueno, uno se va actualizando. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer una biopsia a un paciente sin cirrosis que hacer una biopsia a un paciente que tiene ascitis, que tiene plaquetopenia, que probablemente tenga los tiempos de coagulación alargados. Y es más riesgoso. Entonces, eso es algo muy bueno actualmente, ¿no? Poder hacer un diagnóstico por imagen, pero necesitamos cumplir ciertos criterios y, bueno, estar actualizados. La tomografía trifásica es un estudio que se puede hacer con la mayor parte de los tomógrafos actuales, ¿no? Hablando de forma local. En la mayor parte de los tomógrafos institucionales, privados, se puede hacer esa tomografía. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué se llama trifásica? Trifásica o tetrafásica, básicamente es conocer la interacción del medio de contraste de forma arterial, de forma venosa, en la fase de equilibrio, de forma portal, con el tumor, ¿sí? Con la tumoración. Y dependiendo de esa interacción del contraste, podemos hacer varios tipos de diagnósticos por imagen de las lesiones del hígado. Ahora, ¿cuál es la característica del hepatocarcinoma? Que tiene un realce intenso en la fase arterial, seguida de un fenómeno de lavado, o sea, llamado washout, en la fase venosa tardía, ¿no? Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Entonces, esas son las características
tomográficas comunes del hepatocarcinoma. Y un radiólogo que sepa esto nos va a ayudar muchísimo para evitar biopsias. Esa es una tomografía trifásica, ¿sí? Ese es un ejemplo. Vemos en la figura A, este corte, vemos que no hay contraste en la vena, es una fase simple. Vemos una lesión con una ligera al parénquima hepático, y cuando vemos el contraste ya en la aorta, vemos como hay un realce heterogéneo de la lesión, ¿sí? Vemos que realza. Ahora, la imagen típica es esta de la C, ¿no? La fase portal. Vemos cómo hay contraste en el sistema porta. Vemos que la lesión tiene un lavado rápido, ¿no? El contraste se va de la lesión y la lesión se queda isodensa al parénquima hepático. Entonces, esa es una imagen bastante explicativa, es una imagen, pues, al fin y al cabo del libro, ¿no? Entonces, el problema es que no todas las lesiones son como estas. Acá, esta es una tomografía de un paciente de LISTE. Y vemos como en la fase simple, pues se ve una lesión muy ligeramente hipodensa, casi isodensa en algunas zonas al parénquima hepático. Nos vamos a la fase arterial y vemos esta lesión. Tiene realce, pero no es un realce homogéneo, ¿sí? Es un realce sobre todo en la periferia, y eso se da por el tamaño del tumor. Debe ser una tumoración tal vez de unos 6 centímetros, un poquito más. Y bueno, normalmente mientras más grandes estén las lesiones, el centro va a ser más necrótico, menos vascularizado. Y bueno, vemos cómo no cumple este realce heterogéneo, pero vemos aquí abajo en el segmento 7, si no me equivoco, una lesión que en la fase simple no vemos, y en la fase arterial vemos que hay un realce bastante evidente, ¿no? Y en la fase portal vemos como la lesión de abajo ya se hizo isodensa al parénquima, ¿no? Ya tiene un lavado rápido. Y vemos como la lesión principal, la más grande, si bien tiene un lavado rápido de la periferia, el centro sigue hipodenso. Entonces, a veces o sea, pueden haber muchos diagnósticos diferenciales, no siempre es tan evidente en las tomografías trifásicas, pero bueno, por eso necesitamos radiólogos entrenados para que o sea, para que manejar al paciente de forma multidisciplinaria. Y bueno, también podemos hacer una resonancia magnética dinámica. Esto por el costo, por la accesibilidad, no lo hacemos tanto aquí en nuestro medio, pero básicamente es similar, ¿no? Son diferentes fases, simple, arterial, portal, y bueno, es básicamente los mismos criterios, ¿no? Un realce, o sea, en fase simple hipodenso, en fase arterial, pues se realza con el medio de contraste, y bueno, acá ponemos una fase venosa que desaparece la lesión, o sea, se lava rápido o se pone isodenso al parénquima. Y bueno, ¿cuándo vamos a hacer un diagnóstico por biopsia? Cuando el tumor es menor de 1 centímetro, o en pacientes que no tienen cirrosis, o cuando no tengamos un buen tomógrafo, cuando no tengamos una buena interpretación del diagnóstico, tenemos que tomar la biopsia. Una vez que tengamos el diagnóstico por imagen, una vez que tengamos el diagnóstico por una biopsia, vamos a estadificar a los pacientes con hepatocarcinoma, y no usamos el TNM. Ese casi no lo usamos. Está descrito, pero bueno, tenemos distintos sistemas de clasificación. Lo que más se usa a nivel europeo, a nivel toda América, ¿no? Incluyendo Estados Unidos, es la clasificación de Barcelona, ¿no? BCLC. Entonces, esta clasificación de la
Clínica de Barcelona, pues nos clasifica al paciente en etapa 0, ¿sí? Etapa A, B o C, y en etapa D, ¿no? ¿Y qué criterios va a tomar para la clasificación? El tamaño del tumor, si existe un tumor multinodular, si es una enfermedad avanzada que tiene metástasis o invasión portal, y esto que dice PST, es el estado funcional del paciente, y algo que se sigue usando es la clasificación, la escala de Child-Pugh, ¿sí? Esta clasificación es una clasificación, seguramente la mayoría la conoce, ¿no? Para ver la severidad de la cirrosis hepática. Es una clasificación bastante vieja, pero aún así todavía sigue sirviendo aquí en oncología. Y dependiendo de la etapa clínica, pues podemos ofrecer al paciente ya sea una resección, una cirugía, en algunos países un trasplante hepático, ya sea de un donador cadavérico o de un donador vivo, radiofrecuencia, terapias locales, quimioembolización. Si es en etapas avanzadas, terapia sistémica con inhibidores de la tirosina o inmunoterapia. Y si es una etapa terminal, pues solamente podemos ofrecer mejores cuidados de soporte. La mayor parte de los pacientes, no solamente en México, sino a nivel mundial, inician en esta etapa, ¿no? O sea, hacen su debut en una etapa avanzada, en la que ya no se puede hacer una cirugía, trasplante o una terapia local. Hay que tener consideraciones para cada tipo de tratamiento. El trasplante, pues, es de difícil acceso a nivel mundial. La cirugía, la experiencia del cirujano, la determinación de cómo determinar la función hepática residual después de la cirugía, la terapia intensiva que tengamos en el hospital. Puede ser que tengamos el mejor cirujano, pero si no tenemos un buen equipo de terapia intensiva hepática postquirúrgico, pues si no tenemos un buen banco de sangre, pues se pueden complicar las cosas, ¿no? Para las terapias locales, la experiencia del radiólogo. Y bueno, hay poca disponibilidad de equipos de ablación. Y para el tratamiento sistémico, los costos. Llega a ser muy caro el tratamiento sistémico para el hepatocarcinoma. En cuestión de trasplante hepático, solamente en centros de concentración. Y vean, eso me llama mucho la atención, que el hepatocarcinoma representa 15-40% de causa de trasplante hepático. Esa es una bibliografía de Nature del 2017. Y bueno, 15 un 40%, eso es altísimo en esa bibliografía. En México yo creo que no estamos ni en bueno, no hay datos. Hay una bibliografía del Salvador Subirán en cuestión de trasplante hepático y no menciona hepatocarcinoma. Bueno, el hepatocarcinoma lo pone en el conjunto de otros de causas de trasplante hepático en México, no figura hepatocarcinoma. Entonces, hay centros, sobre todo europeos, que hacen mucho trasplante en pacientes con hepatocarcinoma, ¿sí? Y bueno, la selección del paciente para el trasplante es crítica, o sea, son criterios que se deben tomar de forma muy estricta. Tenemos los criterios de Milán y los criterios de la Universidad de San Francisco, que son los más conocidos, pero bueno, cada vez hay más modificaciones en base a estas clasificaciones, ¿no? Y bueno, aquí pongo Falun Gong. Esto es un comentario breve. Ya hablamos que en Asia es una de las regiones donde más incidencia de hepatocarcinoma hay. Entonces, esto es algo bastante que a mí me llama mucho la atención. Falun Gong es un grupo religioso, es un grupo que tiene cierta filosofía en China y en la época creo que finales de los 90, principios de los 2000, pues el grupo tomó mucha relevancia y bueno, al gobierno no le gustó esto. Entonces, es un grupo perseguido, sigue siendo un grupo perseguido y porque va contra la política del gobierno. Entonces, a muchos de esos seguidores de este grupo religioso los condenan a muerte, ¿sí? Y ese grupo religioso tiene entre sus características, tiene una alimentación muy sana, muy saludable. Entonces, en China
es legal hacer trasplantes hepáticos, renales, bueno, muchos tipos de trasplantes es legal hacerlos pagando, ¿sí? Yo voy a una clínica privada, pago tanto y ellos se encargan del donador. Es legal hacer eso. Entonces, hay teorías y bastante llamativas sobre que muchas personas de esta secta, como saben que son gente sana y los condenan a muerte por sus creencias, esos hígados, esos riñones van a parar a clínicas de China. Hay documentales, está interesante. Muy bien. Con el trasplante hepático, la supervivencia a 5 años o 4 años ronda entre un 70%, 85%. Entonces, bastante bien, ¿no? Pero difícil de conseguir el trasplante hepático. Esta, hay diferentes tipos de trasplante hepático, sobre todo si es de un donador cadavérico, si es de un donador vivo, ¿sí? A los que les guste esa parte, esta bibliografía está bastante interesante, muy explicativa de cómo hacer los trasplantes. En cuestión de la cirugía, ¿sí? Cuando hablamos de la cirugía, mucho depende de cuál va a ser la función hepática residual del paciente, qué tanto voy a quitar del hígado, ¿sí? Si es posible. Por lo general, casi no vemos que superen pacientes con hepatocarcinoma porque tienen cirrosis que ya compromete mucho la etapa funcional, tienen mucha mortalidad, normalmente son tamaños muy grandes. La mayor parte no son candidatos a cirugía, ¿sí? Eso es nada más un recordatorio de las regiones anatómicas y que eso se puede hacer por tomografía. La cirugía puede ser una resección no anatómica y resecciones anatómicas. Tenemos una resección en cuña. Y bueno, en cuestión de cirugías anatómicas, actualmente la cirugía hepática tiene, digo, yo que no soy cirujano, cuando leo de los nuevos avances de cirugías hepáticas me quedo realmente impresionado. Hay centros especializados que hacen cosas que hacen resecciones tumorales que uno piensa que no se puede y pues las hacen eso lo hace bastante interesante. Pueden ser segmentectomías únicas, pueden ser quitar todo el lóbulo, ya sea derecho, ya sea izquierdo, ¿sí? Puede haber unas trisegmentectomías, ¿no? Actualmente, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo de una trisegmentectomía derecha. Vamos a suponer que el paciente tiene esos dos tumores y estos segmentos del hígado que van a sobrar solamente va a ser un 20% del tejido residual. Entonces, si solamente sobra un 20% de hígado, de tejido funcionante, tal vez esperemos complicaciones después de la cirugía. Una de las cosas que se hacen en centros especializados es hipertrofiar parte del hígado. Y una vez que se hipertrofia esta parte, ya se hace una resección. Y esa hipertrofia puede consistir en una hipertrofia quirúrgica, o sea, van a ligar ciertas venas y vasos, o puede ser una embolización portal. Bueno, bastantes avances en la cirugía hepática. Y bueno, con un tratamiento quirúrgico, la sobrevida a 5 años pues disminuye un poco en relación al trasplante, tal vez de un 35 a un 50% a 5 años. Si el paciente tiene una enfermedad pequeña, localizada en el hígado, que no se puede operar, que no se puede dar un trasplante, pues nos vamos a las terapias locales, que son la embolización y la ablación en pocas palabras, ¿no? La embolización transarterial, hay diferentes formas de aplicar tratamiento dirigido al tumor. Puede ser una embolización con los llamados agentes suaves, ¿sí? Como el gilfuam, polivinilalcohol, lipiodol, o puede ser una quimioembolización, TASE. Esta quimioembolización es inyectar directamente al tumor, ya sea cisplatino, doxorubicina,
ya sea ahora sí medicamentos como tal, o sea, quimioterapia como tal, como su nombre lo indica. También tenemos la radioembolización, que se inyecta directamente un radiofármaco como el itrio 90. Son técnicas bastante difíciles, pero bueno, se están creando. Y también hay técnicas de ablación, ¿no? Como la radiofrecuencia, el microondas, la crioterapia. Es una de las terapias locales, la embolización transarterial. Pues tal vez en una de las primeras clases poníamos que un pilar de los tratamientos en oncología podía ser la radiología intervencionista. Esto creo que cada vez es más factible considerarlo. Y eso es algo que se puede hacer, o sea, se hace a nivel mundial, en Yucatán se puede hacer, hay radiólogos creo que muy buenos que pueden hacer ese tipo de, de procedimiento, ¿no? Es cateterismo al fin y al cabo, sí es un cateterismo que lo hace un radiólogo intervencionista entrenado, ¿no? A través de la femoral se llega hacia los vasos hepáticos, ¿no? Se localiza dónde está el tumor y una vez que está localizado el tumor, pues se hace la embolización, ya sea con un agente suave, ya sea con quimioterapia. Y bueno, después de eso se lleva un protocolo. Cuando hablamos de ablación, es diferente a la embolización. Tenemos diferentes agujas, diferentes formas de hacer una ablación. La ablación, en términos coloquiales, es quemar el tumor, ¿sí? Entonces vamos a introducir por vía percutánea, o sea, ¿y eso quién lo hace? Pues también el radiólogo intervencionista lo puede hacer, ¿no? Vamos a introducir un catéter, ¿sí? Una aguja. Y la característica de todas estas agujas es que al final van a emitir algún tipo de energía, ya sea microondas, ya sea radiofrecuencia, ya sea gases para hacer la crioablación. Y bueno, estas agujas se colocan en en el tumor del hígado de forma guiada por ya sea ultrasonido, tomografía, resonancia, ¿no? Pero una vez que esté en posición, pues se prende el aparato, ¿no? Se inicia la, la energía y eso va a pues, quemar, en pocas palabras, el tumor. Muy bien, en pacientes que ya tienen enfermedad metastásica, en pacientes que tienen tumores muy grandes para hacer tratamientos locales, ¿sí? Pues damos tratamiento sistémico. Hay que tener en cuenta que el tumor, el hepatocarcinoma, es un tumor quimioresistente, entonces dar quimioterapia no siempre es la mejor, digo, sale fuera de las recomendaciones, ¿no? En algunos casos donde lamentablemente no se tenga acceso al tratamiento, se puede optar por dar quimioterapia, pero teniendo en cuenta esto. ¿Por qué lo digo? Porque las terapias actuales son muy caras, no siempre las tenemos. Y actualmente, ¿qué es lo que está la indicación actual? Inmunoterapia. Nuevamente vemos la inmunoterapia con un antiangiogénico. Atezolizumab con bevacizumab. Atezolizumab es la inmunoterapia y el bevacizumab el antiangiogénico. Y la otra opción son los inhibidores multicinasa, ¿sí? Sorafenib, regorafenib, lenvatinib, etc. Por mucho tiempo el sorafenib, casi por 13 años, no hubo algún medicamento que fuese superior al sorafenib. Y se probaron muchísimos, ¿sí? Entonces, el sorafenib es algo que seguimos usando, se ha usado muchísimo, pero desde el año pasado hasta hoy ya tenemos una nueva indicación que es la inmunoterapia. Esas es las gráficas del estudio, ¿no? Que comparan la sobrevida de usar en la línea azul la combinación de inmunoterapia con antiangiogénico y en la línea roja el sorafenib, que es un inhibidor multicinasa. También se puede usar en algunos centros especializados radioterapia, algunos radiofármacos, antiangiogénicos, quimioterapia o combinaciones de todo eso está en estudio. Ese es el pronóstico, ¿sí? Realmente el pronóstico va a ser en cuestión de
clasificación de Barcelona, ¿sí? Y ven que la mayor parte de los pacientes vienen en una Barcelona C, que es la línea morada, y pues el tiempo de vida es bastante, pues es bastante malo, ¿no? Tal vez ronde 18 meses en centros especializados. Existe la detección temprana, es en pacientes de alto riesgo de desarrollar hepatocarcinoma. Vale la pena hacer la búsqueda intencionada. Aquí los médicos del primer contacto van a poder incidir positivamente en esta enfermedad. Hay estudios que demuestran que la detección temprana mejora la sobrevida. Y bueno, hay diferentes criterios para iniciar el screening. Lo que más vamos a ver nosotros es la cirrosis hepática. Independientemente de la causa, los pacientes con cirrosis hepáticas deben de ir a screening. Tenemos algunas otras enfermedades, algunos otros estados en los que vale la pena, pero estos estados los ve sobre todo el gastroenterólogo, ¿no? Pacientes con infecciones crónicas por virus de hepatitis B, que tienen cierto grado de fibrosis grado 3 en pacientes con hepatitis C. Bueno, lo que tenemos que aprendernos es que todos los pacientes con cirrosis deben de ir a un screening, ¿no? ¿Cómo se hace el screening? Un examen bastante sencillo, ¿sí? Hay que saber quién es un buen radiólogo, ¿no? Para mandárselos a él o a ella. Se hace con un ultrasonido anual o semestral. Esas son las guías, ¿no? Es un screening bastante cómodo. Un ultrasonido abdominal, ya sea de cada año o cada 6 meses, con o sin la alfa-fetoproteína. Si no se puede pedir, no importa, con el ultrasonido es suficiente. ¿Y esto cómo aplica en el medio? Alguna vez platicando con un médico familiar del IMSS, me dijo, oye, es que yo si pido la alfa-fetoproteína no me la hacen en el IMSS porque es un estudio de especialista. Digo que personalmente creo que no está correcto. Pero bueno, lo que sí es lo más importante es el ultrasonido abdominal. En estudio hay varias drogas, algo que se aprobó. Ese es un medicamento que se aprobó para hacer pruebas, ¿no? No es que ya se haya aprobado para el tratamiento, es un medicamento que se aprobó para iniciar los estudios clínicos. Es de Tetra Biopharma, es un cannabinoide. Eso me llamó mucho la atención, que la FDA haya aprobado este cannabinoide que es inhalado para hacer estas pruebas. Bueno, apenas casi principios de año se aprobó. Hay que ver cómo le va a futuro. Y bueno, pues eso es toda la clase del día de hoy. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Alfonso. Sí, doctor, buenas tardes. Me quedó la duda. Recuerdo que en tercer año nos dijeron que el diagnóstico de cirrosis era únicamente por histológico. Ajá. Vi que aquí decía que por imagen. Entonces, la pregunta es si sí se puede diagnosticar la cirrosis solamente con estudios de imagen. Es una buena pregunta. Te voy a dar mi punto de vista. Creo que la cirrosis es un diagnóstico clínico radiológico. ¿A cuántos pacientes? O sea, yo estoy de acuerdo que para hacer un diagnóstico confirmatorio de cirrosis, teniendo una biopsia, es lo que nos va a decir, bueno, si existe una cirrosis como tal. O sea, hay un hígado cirrótico. Pero creo que actualmente es suficiente con el cuadro clínico radiológico. ¿A qué me refiero? Vemos un paciente que tiene los antecedentes de obesidad, tiene antecedentes de diabetes, tiene antecedentes de un hígado graso, tiene antecedentes de alcoholismo crónico, ¿sí? Ese paciente ha perdido peso, tiene las plaquetas bajas, tiene
un hígado morfológicamente cirrótico en un ultrasonido o en o en una tomografía, pues, pues hacerle una biopsia, tal vez, o sea, con eso es suficiente para hacer un diagnóstico de cirrosis. ¿A cuántos pacientes con cirrosis le hacemos una biopsia para documentar cirrosis? Deben ser pacientes jóvenes, pacientes asintomáticos, pacientes que tengan algún tipo sobre todo en etapas iniciales, síndromes familiares, pero a la gran mayoría de pacientes no hacemos diagnóstico por biopsia. Entonces yo creo que el diagnóstico de cirrosis en la mayoría de los pacientes debe ser clínico radiológico. Si tenemos duda, hacemos la biopsia. Pero bueno, a veces hay datos clínicos pues, que son muy evidentes, ¿no? Sobre todo cuando ya hay una hipertensión portal, ahí es muy evidente y no se necesita la biopsia desde mi punto de vista. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Ángel. Sí, doctor, buenas tardes. Sobre el fenómeno de washout que había mencionado, ¿es el que el que mostró en las tomografías de las distintas fases, que en la fase portal se veía eso intenso? El fenómeno de washout es que se lave, o sea, que el contraste se vaya de la lesión. Entonces, las fases contrastadas, como muchos tumores, como muchas lesiones, con el tumor capta el contraste. La mayor parte de los tumores van a captar contraste en las fases arteriales. Eso definitivo. Ahora, lo que le da al hepatocarcinoma esa característica es que cuando existe una fase portal, ese contraste se va por la vena, ¿no? Ese contraste desaparece. Y en la mayor parte de los tumores y de otras condiciones no va a desaparecer. Entonces, por eso se le dice, por eso este washout es característico del hepatocarcinoma, ¿sí? Normalmente, muchas veces las tomografías, sobre todo a nivel institucional, traen dos fases, fase arterial y fase venosa, que no nos sirve para hacer para hacer el diagnóstico de hepatocarcinoma. Cada vez más reportes de tomografía, tanto de la institución como a nivel privado, están incluyendo las tres fases, ¿no? Fase venoso, fase arterial y fase portal. La fase portal es la que nos importa mucho, pero no siempre la podemos obtener. Ok, doctor, ya quedó